estamos conformes y damos gracias a Dios porque se hizo justicia, se cumplió lo que tanto decíamos que se cumpliera, que pudiera saber quién había sido. Casi 9 años estuvimos de espera para que mi hija descanse en paz con su papá en el cielo. Él tanto pedía que se hiciera justicia, que lucháramos para que saber quién había sido. Así que yo creo que ahora ellos están ya descansando. La mujer de las imágenes es Melania Montesino, quien durante casi 9 años luchó sin descanso en la búsqueda de justicia para su hija, Nélida Villar. Infidelidad, traición y oscuros secretos entre dos familias son algunos de los elementos que configuran este caso, cuyo inesperado desenlace conmocionó a todos los pobladores. Quédate conmigo hasta el final del video para saber todo lo que sucedió en esta dramática historia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Nélida Villar. Acompáñenme a ver todos los detalles. Nélida Elizabeth Villar Montesino nació el 9 de abril de 1992 en Malargüe, una ciudad de la provincia de Mendoza, en Argentina. Fue hija de Laureano Villar y Melania Montesino, y la menor de sus hermanos. La familia se completaba con Natalia, Gladys y Humberto. La fe en Dios y la unión familiar eran pilares fundamentales para ellos. Desde pequeña, Nélida, o Nelly como la llamaban cariñosamente y como nos referiremos a ella de ahora en adelante, fue una niña alegre, estudiosa y muy apegada a su familia. Su padre tenía una venta de víveres en casa, ubicada en el barrio Virgen del Carmen, a la cual acudía la mayoría de vecinos para realizar sus compras, por lo cual la familia era muy conocida y querida en el vecindario. En esa misma comunidad, justo al frente de su hogar, vivían Manuel y Mercedes Vázquez, propietarios de una barraca donde se sacrificaban chivos y se curtía el cuero de estos animales. La familia Vázquez gozaba de una buena posición económica y estaban relacionados con gente de distintos sectores sociales, políticos y además judiciales de la región. El matrimonio tenía un hijo llamado Abel Arnaldo Vázquez Correa, nacido el 6 de febrero de 1989, también en Malargüe. Ambas familias eran muy cercanas, no solo porque vivían una al frente de la otra, sino porque con el paso de los años llegaron a cosechar una amistad y se ayudaban mutuamente. Abel y Nelly se criaron juntos desde niños y se podía decir que eran como hermanos. Como podemos ver por sus fechas de nacimiento, él tenía 3 años más que ella. Si bien eran muy buenos amigos, las cosas comenzaron a cambiar cuando llegó la adolescencia, pues ella ya había dejado de ser una niña inocente y se convirtió en una linda jovencita de 14 años. Abel para ese momento tenía 17 y comenzó a verla con otros ojos. El chico tenía cierta habilidad para conquistar mujeres y Nelly no podía ser la excepción. Poco a poco logró que ella también, como otras, cayera en sus redes. Como Nelly era menor de edad, la convenció para que mantuvieran la relación en secreto. La pareja se veía de vez en cuando para sostener encuentros íntimos cerca del río Malargüe y estaban en contacto muy frecuente por teléfono. Abel iba casi a diario a la tienda de la familia de Nelly con la excusa de comprar algo, pero en realidad quería verla a ella, pues solía estar en el negocio para ayudar a su padre. Pero mientras para Abel se trataba de una relación casual y abierta en la que ambos podían estar con otras personas, para Nelly todo era algo más serio, pues ella había desarrollado sentimientos más profundos por él. Mientras la joven pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando o ayudando en el negocio familiar, Abel había dejado los estudios y trabajaba con su papá en la barraca. En la comunidad era considerado un don Juan, al que le gustaba salir con varias mujeres a la vez. No obstante, en algún momento contrajo matrimonio con una chica llamada Lucía Belén Carrasco Estay, con quien tuvo 2 hijas. De esta mujer, nacida el 24 de abril de 1986 en Mendoza, se supo que sus padres eran José y Morelia Carrasco, quienes tenían una muy buena posición económica. Según su madre, cuando ella tenía 15 años fue diagnosticada con un trastorno de conducta, por lo que requirió ayuda psiquiátrica y tuvo que seguir con un tratamiento de tranquilizantes. No trascendieron muchos detalles sobre la relación con Abel, solo que tras la boda ella se mudó a la casa de su nuevo esposo. Al igual que el resto de los vecinos, solía ir a comprar a la tienda de la familia de Nelly, con quienes tenía una relación bastante cordial.
Pero el matrimonio no cambió los viejos hábitos de Abel. El joven no solo continuó con su relación extramarital con Nelly, sino que a la vez también tenía encuentros íntimos con otras mujeres. Al parecer, ninguna de ellas sabía de las otras, pese a que era una ciudad bastante pequeña donde todos se conocían. O tal vez ninguna quería dar a entender que sabía que estaba con un hombre casado. Para 2013, Nelly estudiaba en el Instituto de Educación Superior de Malargüe, donde estaba a punto de graduarse. Como le gustaba hacer deporte, había comenzado a practicar ciclismo de montaña, aunque no podía hacerlo con la frecuencia que ella quería, porque su bicicleta era algo vieja y no estaba en buenas condiciones. Sus padres sabían que ella deseaba una bicicleta nueva, por lo que decidieron comprarle una, aunque querían darle la sorpresa para su cumpleaños número 21 que celebrarían el 9 de abril, el regalo llegó con 2 semanas de retraso. Tan pronto como recibió la bicicleta, la chica comenzó su rutina de ejercicios, que incluía recorrer 8 kilómetros con dirección a la vera del río Malargüe. Con estos antecedentes llegamos al 7 de mayo. Poco después de las 3 de la tarde, Nelly salió de su casa en la bicicleta para realizar su práctica deportiva. Le dijo a su familia que volvería antes de las 5 de la tarde para acompañar a uno de sus hermanos al trabajo y ayudar a su mamá con las tareas del hogar, pero la joven nunca regresó. Al ver que pasaban las 5 de la tarde y Nelly no aparecía, sus padres comenzaron a preocuparse, pues la costumbre de la joven no era llegar tarde. Intentaron contactarla, pero su celular repicaba y luego se cortaba. Después sonaba y los dirigía al buzón de voz, hasta que finalmente en las últimas comunicaciones parecía que el móvil ya estaba apagado. Los padres de la joven llamaron a Natalia, su otra hija, para saber si estaban juntas, pero ella les dijo que estaba sola en una tienda en el centro de la ciudad y que no sabía nada de Nelly. El temor de los padres creció, pues su hija menor no tenía una vida social muy activa ni tampoco tenía muchos amigos, por lo que era poco probable que se hubiera ido con alguien sin avisar. Pensaron que pudo haber tenido un accidente con su bicicleta y se encontraba herida y sin posibilidad de comunicarse, pues se había agotado la batería de su teléfono. También cruzó por sus mentes la idea de un robo, aunque lo descartaron casi de inmediato porque vivían en un pueblo tranquilo y seguro. Pese a su creciente angustia, tenían la esperanza de que en cualquier momento Nelly regresaría, pero transcurrieron las horas y siguieron sin tener señales de ella, por lo cual acudieron a las autoridades para denunciar la desaparición. Hasta ese día la familia nunca había pisado una comisaría, pero Laureano fue 2 veces a la seccional 24 para saber si había noticias de su hija. Entre tanto, los hermanos de Nelly y algunos conocidos comenzaron a buscarla por todos los rincones del pueblo. Lastimosamente, la búsqueda llegó a su fin cerca de la medianoche de ese día, con el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven en el cerro Ceferino, en las inmediaciones del río ubicado a unos 10 kilómetros de Malargüe. Quien la localizó fue un joven amigo de la familia, que junto a un grupo de personas rastreaban los alrededores del cerro acompañados de bomberos y efectivos policiales. El chico iluminó el área con un reflector y primero vio una zapatilla, ya luego encontró el cuerpo de la joven. La bicicleta estaba a unos metros de él, en unos matorrales y tirada detrás de un alambrado. Después de solicitar que nadie tocara nada, un bombero voluntario confirmó que la joven no tenía signos vitales, estaba fría y rígida y presentaba distintas lesiones de arma blanca, además de un fuerte golpe en el rostro. Las autoridades llegaron al lugar e hicieron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue. La oscuridad no permitía que se pudiera inspeccionar el área en búsqueda de evidencias, así que tuvieron que esperar a que saliera el sol. En la madrugada, Laureano recibió una llamada del mismo joven que encontró el cuerpo. El padre salió de su casa apresurado hacia la medicatura forense para hacer el reconocimiento. Cuando volvió, no sabía cómo darle esta noticia a su familia. Sabía que todos se derrumbarían por completo. Los resultados de los análisis forenses que se realizaron al cuerpo de Nelly mostraron que presentaba 3 heridas de arma blanca, 2 de las cuales no eran mortales, pero sí muy dolorosas, estaban por debajo de la piel, y la tercera le había cercenado una costilla. Esta se la habían dado con tanta fuerza que le había atravesado el lóbulo del pulmón y había llegado al corazón, provocándole así un shock hipovolémico que desencadenó en que perdiera la vida. También se reportó que no tenía sangre en sus manos, por lo que los peritos manejaron la hipótesis de que mientras alguien la atacaba, otra persona la sostenía. También se vio en su cuello, tenía pequeños hematomas, presumiblemente causados por la presión de un brazo. Esto también era compatible con las escoriaciones que había presentado en la cadera, las que apuntaban que había sido arrastrada por 2 personas.
Para el médico forense hubo mucho ensañamiento y en su opinión habían actuado al menos 2 personas. Según el informe, aunque ella tenía hematomas en el área genital, estos eran consistentes con un encuentro íntimo consensuado, lo que descartaba que hubiese sido víctima de agresión sexual. Además, por la marcada lividez de los restos, se estableció que Nelly falleció entre 6 y 7 horas antes del hallazgo, por lo que se determinó que había sido ultimada entre las 3 y 4 de la tarde del 7 de mayo. Al principio, la policía manejó la hipótesis de un posible robo o una agresión sexual seguidos de la defunción. No obstante, luego de investigar a quienes solían frecuentar el Cerro Ceferino y de obtener los resultados forenses, descartaron estos móviles, lo que dejaba nada más una gran posibilidad para ellos, un crimen pasional. Mientras la policía investigaba, en la casa de la familia se vivía el duelo. Sentían que ese Dios en el que siempre habían creído les había fallado, pues había permitido que acabaran con la vida de Nelly. Intentaban comprender lo ocurrido y no dejaban de preguntarse quién y por qué lo habían hecho. En medio del dolor y la rabia se hizo el velatorio de Nelly. Acompañados de todos sus amigos y vecinos, sus familiares acudieron a despedirla. Sin embargo, esa unión vecinal terminó unos días después, cuando se revelaron los detalles que arrojaron las primeras investigaciones. A través de los peritajes del teléfono celular de la joven, los detectives descubrieron numerosas llamadas y mensajes comprometedores entre Abel y Nelly, que denotaban que tenían una relación oculta. Entre otras cosas, se supo que el hombre llamaba permanentemente a la joven e intentaba seguirla y controlarla en todo momento. Además, había una llamada saliente del teléfono de ella al de Abel, justo en las horas en las que se presume le quitaron la vida, por lo cual él comenzó a ser el principal sospechoso. Oficiales de la policía acudieron a la casa del hombre para interrogarlo, pero él medía muy bien sus palabras y daba explicaciones muy escuetas. Sin embargo, en su declaración admitió que sí tenía una relación extramatrimonial con su vecina, que ya en esa época tenía 21 años. En cuanto a qué había hecho esa tarde, él afirmó que salió de su residencia en su camioneta de color gris a entregar unas herramientas, y cuando iba por un lugar llamado Callejón Ibáñez vio a Nelly en su bicicleta y le preguntó si quería estar con él un rato, a lo cual ella accedió. La joven se subió a la camioneta y allí tuvieron un encuentro sexual. Luego de eso afirmó que dejó a la chica allí y él se fue a devolver la herramienta y regresó a su casa. Posteriormente refirió que llevó a su esposa Lucía a la casa de su hermana y que de ahí se fue a una gomería. Gomería se conoce en Argentina a los locales donde reparan neumáticos. Esto porque una llanta de la camioneta se había desinflado. Admitió que él y Nelly tenían una relación abierta, que ella no le preguntaba nada acerca de su esposa y él tampoco le preguntaba a ella si tenía otra pareja, pues solo se veían de forma ocasional. Pese a sus explicaciones, durante la entrevista lucía nervioso, lo que hizo sospechar a las autoridades que escondía algo. 3 días después del crimen se llevó a cabo un allanamiento en la barraca donde trabajaban Abel y su padre. Pese a que era un lugar donde se deshuesaban animales, no hallaron ningún cuchillo, un implemento necesario para realizar estas labores, y que se presumía además fue el tipo de arma con la que le habían quitado la vida a Nelly. Además, el lugar estaba bastante ordenado y limpio, lo que resultó muy llamativo para los detectives. A los investigadores también les pareció curioso que, según los registros del celular de Nelly, Abel realizaba a diario numerosas llamadas a la joven, y casualmente a partir de la hora en la que se presumía le habían quitado la vida a Nelly, estos intentos por contactarla cesaron. La policía obtuvo el testimonio de una de las mejores amigas de la joven, quien aseguró que la relación entre ellos no era tan casual como Abel había dicho, pues ya tenían 7 años juntos. También dijo que la joven estaba realmente enamorada, y a pesar de que él estaba casado, quería formalizar su noviazgo. Con base en estos hallazgos, el Ministerio Público ordenó la detención de Abel y lo imputó por homicidio agravado por violencia de género y por la relación de pareja en concurso. Un tribunal ordenó su prisión preventiva en la cárcel de San Rafael mientras la investigación culminaba. Durante las pesquisas surgieron pistas que conducían a la supuesta participación de Lucía, la esposa de Abel, en todos los hechos. Esta línea investigativa se obtuvo de los testimonios de 2 hermanos, quienes coincidían haber visto a las 3:30 del 7 de mayo una camioneta Ford de color rojo con los vidrios polarizados. Esta estaba a muy corta distancia de la base del Cerro Sanferino, específicamente en la salida del camino. Ambos testigos coincidieron en que cuando se acercaron, los ocupantes del vehículo se fueron del lugar. Al investigar dicha camioneta, los detectives descubrieron que era propiedad de un hombre llamado Ismael Carrasco, quien resultó ser el tío de Lucía.
Esto lo llevó a pensar que quizás la mujer supo que Abel estaba teniendo un encuentro íntimo con Nelly y fue hasta el lugar acompañada de otra persona para comprobar la infidelidad de su esposo. Siguiendo esta hipótesis, era probable que Abel hubiese sido interceptado por su esposa y su acompañante, ya que necesariamente para salir del puente del río había que pasar cerca de la base del Cerro Ceferino, donde los dos testigos aseguraron ver el vehículo. De aquí surgieron dos escenarios. El primero indicaría que luego de interceptar la camioneta en la que iban Abel y Nelly, Lucía o su acompañante habían atacado con arma blanca a la joven en presencia de Abel, mientras que la segunda hipótesis era que quizás él se fue del lugar y Nelly se quedó a solas con sus dos agresores. Lucía rápidamente fue detenida como sospechosa, pues tenía un motivo para acabar con la vida de la joven, ya que su esposo le estaba siendo infiel con ella. La fiscalía tampoco descartaba que el crimen podía haber sido cometido tanto por un hombre como por una mujer, así que realmente ella era una persona importante en la investigación. No obstante, fue liberada días después, debido a que durante las actuaciones policiales, Darío Cabezas, empleado de un taller mecánico y amigo del padre de Abel, testificó que Ismael, dueño de la camioneta roja y tío de Lucía, había dejado el automóvil el sábado 4 de mayo en ese local para unas reparaciones. Luego él dijo que el lunes 6 de mayo no le hicieron nada a la camioneta, ya que ese día lo usaban para ordenar el taller, y no fue sino hasta el martes 7 que se puso a trabajar en ella, entregándola el 8 de mayo. Mientras la investigación avanzaba, para los padres de Nelly fue un golpe muy duro enterarse de todos los detalles de la relación que tenía su hija con su amigo y vecino. Además, tuvieron que soportar las duras críticas de algunas personas, que cuestionaban el comportamiento de la joven por tener un supuesto noviazgo con un hombre casado. Así fue pasando el tiempo, y para que este hombre fuese llevado a juicio, los familiares tuvieron que esperar un año, tiempo durante el cual realizaron diferentes manifestaciones en la calle para exigir justicia. Así, el juicio comenzó en mayo de 2014, con un único imputado en la causa. El fiscal sostuvo que la última persona que había tenido contacto con Nelly esa tarde fue Abel, quien mintió al decir que iba a devolver una herramienta, cuando en realidad solo salió para encontrarse con la víctima. La subió a su camioneta y la llevó a tener intimidad bajo un puente del río Malargüe. Según la acusación, luego de este encuentro condujo hasta el Cerro Ceferino. Aquí la golpeó y la atacó con un objeto filoso. Así, posteriormente creó una coartada y se fue a su casa. En el juicio se mostró una prueba de la defensa que los acusadores rechazaron y también los jueces. Era un video de la camioneta de Abel ingresando a un relleno sanitario. Este video se rechazó porque era cuestionable el dato de la fecha y la hora de la grabación, ya que había distintos testigos que habían visto esa misma camioneta en el cerro donde apareció el cadáver a esa hora. Aunque Abel sostuvo no haber estado en la zona en ese vehículo, nadie le creyó. Pero lo menos creíble de su relato fue cuando aseguró que mantuvo relaciones sexuales con Nelly en un callejón. Ese era un lugar sumamente expuesto al público como para mantener ese tipo de encuentros. Esto permitió aceptar como válidas las declaraciones de 4 testigos que vieron a Nelly subir al cerro. Además, la inspección ocular que hicieron los mismos magistrados les permitió descartar este callejón como apto para un tipo de encuentro íntimo clandestino. Sin embargo, durante el juicio surgió una controversia importante, cuando se descubrió que uno de los testigos de la defensa de Abel, un empleado de la gomería donde el acusado aseguró haber estado entre 4 y 4 y media, mintió en sus declaraciones. Aunque el testigo confirmó la coartada del acusado, su credibilidad se vio comprometida, al afirmar que la noche del 7 de mayo se enteró que le habían quitado la vida a Nelly, cuando en realidad la noticia se supo en horas de la mañana del día siguiente. Asimismo, trascendió que el empleado del taller donde supuestamente se había ingresado la camioneta roja para que se reparara, también había mentido, pues según el testimonio de otros 2 empleados del establecimiento y del mismo dueño del auto, este había ingresado al taller el lunes 6 de mayo y no el sábado como había afirmado el mecánico. A pesar de que había suficientes elementos probatorios que ubicaban a Abel con Nelly en el lugar y a la hora cercana en la que le quitaron a ella la vida, el tribunal decidió absolver a Abel Armando Vázquez Correa, de 25 años. Según el veredicto, la fiscalía no pudo probar, más allá de una duda razonable, que el imputado había sido el responsable, pero tampoco pudieron probar que no lo fuera. Además, para ellos no había ni una sola prueba que explicara el móvil que pudo tener el sujeto para acabar con la vida de Nelly, a pesar de que, como ya sabemos, estaban manteniendo una relación extramatrimonial.
De igual modo, para el tribunal existía la duda sobre si el crimen pudo haber sido cometido por una mujer, ya que en la escena se encontraron huellas de calzado cercanos a las medidas femeninas, más que a las del pie de un hombre. La sentencia se leyó en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Malargüe, ante una sala repleta de vecinos y familiares de la víctima, que esperaban con expectativa el fallo del crimen que conmocionó a esa ciudad. El tribunal, integrado por los jueces Rodolfo Luque, Julio Vitlar y Raúl Rodríguez, pidió investigar por falso testimonio a 5 personas, familiares y allegados de Abel, que declararon durante el juicio, y se ordenó la libertad del joven. La decisión dejó consternados a los familiares de Nelly, quienes a través de su abogado Ricardo Boschín anunciaron que apelarían la sentencia ante la Corte de Justicia de la provincia. Asimismo, organizaron varias marchas para pedir justicia, aunque parecía que ésta tardaría en llegar. La muerte de la joven y el revés judicial no fue lo único que tuvieron que enfrentar los familiares. El solo hecho de ver a Abel todos los días en la vivienda de enfrente, haciendo su vida normal con su esposa e hijos, los atormentaba. Pensaban que en la medida que pasara el tiempo también disminuiría su dolor, pero esto fue a peor. Las consecuencias de haber perdido a Nelly hicieron mella en la salud de su padre, quien a finales de ese mismo año se le detectó un pequeño tumor, que una semana después había casi triplicado su tamaño y se convirtió en un cáncer fulminante. Atravesar la enfermedad fue muy duro para ellos, en especial para Laureano, quien se sometió a sesiones de quimio y radioterapia, pero cada vez que tenía noticias de su hija, su estado empeoraba. El hombre luchó contra la enfermedad con la esperanza de estar presente cuando se hiciera justicia, pero finalmente terminó perdiendo la vida el 16 de octubre de 2016. Aunque no logró ver a los culpables tras las rejas, se fue confiando plenamente en que no escaparían de la justicia de Dios, según dijeron algunos familiares. Tras el deceso de su esposo, Melania asumió la importante tarea de mantener la esperanza de su familia en que algún día se haría justicia. Fue así como lideró varias manifestaciones para pedir a las autoridades que el crimen de su hija no quedara impune. Ya habían pasado 3 años de los hechos y parecía que el crimen no sería resuelto. En 2017 resurgió la esperanza para la familia, cuando la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, luego de revisar el primer fallo absolutorio, declaró el juicio nulo y ordenó la realización de uno nuevo. La Corte fundamentó la decisión en la errónea valoración de pruebas y la carencia de perspectiva de género en el juzgado. Con este fallo, el Ministerio Público expresó su voluntad de perseguir a los autores del crimen. Tras quedar firme la declaración de nulidad, fue confirmado el inicio del segundo juicio para noviembre de 2021, pero para este nuevo proceso judicial hubo algunos cambios respecto al anterior. Lo primero era que ahora había 2 imputados en la causa: Abel, acusado de homicidio agravado por violencia de género y relación de pareja en concurso, y su esposa Lucía, imputada de homicidio simple y, como alternativa, homicidio en estado de emoción violenta. Otra de las novedades fue que el juicio se desarrollaría en 2 escenarios, Malargüe y San Rafael, aunque no sería bajo la modalidad de juicio por jurado popular. El debate sería transmitido en el canal oficial del Servicio de Información Judicial de Mendoza. La acusación recayó en el fiscal Pablo Peñasco, mientras que la querella en representación de la familia de la víctima estaba a cargo del abogado Javier Yaroli. Por su parte, Abel fue defendido por Pablo Casabán, Joana Andrea Montero y Susana Sánchez, mientras que la defensa de su esposa Lucía estaba en manos de Gustavo Nedic, quien había sido representante de Abel en el primer juicio, pero había renunciado por conflicto de intereses. El debate comenzó el 5 de noviembre de 2021 con la lectura de los hechos a cargo del Ministerio Público. Todo se realizó en un penal colegiado conformado por los jueces Ariel Murcia, Jorge Yapurmeca y Sergio González. Se esperaba la descarga de más de 70 testigos. Tras dar inicio, los primeros en subir al estrado fueron los imputados. Ambos dieron su declaración indagatoria, respondiendo preguntas tanto de su defensa como de la fiscalía. La primera en sentarse en el banquillo fue Lucía, quien relató en detalle todo lo que hizo ese 7 de mayo de 2013. Dijo que a las 8 de la mañana llevó a su hija a la escuela y regresó a su casa para hacer labores del hogar. Cerca del mediodía fue a buscar a la niña al colegio y volvió media hora después a su vivienda, cuando vio a Abel trabajando en la barraca. Luego, alrededor de la 1:30, dijo que todos almorzaron juntos y a las 2 de la tarde se acostaron a dormir la siesta. Según su declaración, su esposo se despertó más o menos a las 3:15 y salió diciendo que iba a devolver unas herramientas que un amigo le había pedido para armar la cuna del bebé que había nacido recién.
Abel le dijo que también debía pasar a buscar unos papeles en otro lugar y que regresaría más tarde. Según ella, volvió a quedarse dormida, y entre las 4 y 4:30 le envió un mensaje a Abel para preguntarle si iba a utilizar la camioneta, porque ella quería ir a visitar a su hermana. Dijo que pocos minutos después vio llegar a su esposo con 2 empleados, y se pusieron a cargar guano del corral. Ella se dio un baño, preparó a las niñas para salir y le preguntó a su esposo si la podía llevar a la casa de su hermana. Pero él le dijo que tenía que terminar de cargar la camioneta e ir al relleno sanitario a tirar algunas cosas, y que tal vez luego la llevaría. Según su relato, luego de las 5:15 salieron en el vehículo ella con sus niñas, el esposo y los empleados. A ella la dejaron con las pequeñas en la casa de su hermana, y ellos se fueron a la gomería para echar aire a un neumático de la camioneta que se había desinflado, mientras ella se quedó tomando mate con su familia. Contó que a eso de las 6 de la tarde Abel la llamó para decirle que iban de regreso de la gomería y que la pasarían buscando, pero ella dijo que se quedaría un rato más, así que pasadas las 7 de la noche lo llamó para que la recogiera del sitio. Al llegar a su casa hizo algunos quehaceres, y como a las 8 de la noche comentó que se fueron a casa de unos amigos donde estuvieron hasta las 10:30. Cuando llegaron a su vivienda, ella recordó que tenía que comprarle la merienda para el colegio a las niñas, y comentó que fueron hasta el negocio de la familia de Nelly, pero el portón estaba cerrado, y entonces se fueron a descansar. En medio de las declaraciones afirmó que su relación con Nelly y la familia era buena y de confianza. Sobre la supuesta relación que había entre Nelly y Abel, ella dijo que jamás se había enterado que su esposo la engañaba, pues de haberse enterado se habría separado de él de inmediato. Lucía enfiló directamente contra la investigación, asegurando que habían desaparecido muchas evidencias, lo que había impedido que se supiera la verdad. Agregó que durante 8 años tanto ella como su esposo habían sido perseguidos por la policía, por lo que pidió que se hiciera justicia. Yo no soy culpable, no somos culpables de esto que nos están acusando. Yo me he puesto firmemente en el lugar de la familia porque es algo muy terrible. Yo tengo 3 hijas que no me gustaría que a ellas le pasara lo que le pasó a ella. Cuando llegó su turno, Abel también dio un relato pormenorizado de todo lo que hizo ese día. Luego, ante las preguntas de ambas partes, dio detalles de su encuentro con Nelly, tal y como lo había dicho en el interrogatorio inicial. Afirmó que desde el comienzo la investigación estuvo plagada de errores, en los cuales se perdieron pruebas, como videos de cámaras de seguridad en los que él aparecía en otro lugar a la hora en la que habían ocurrido los hechos. Asimismo, señaló que tampoco estaban las pruebas de ADN halladas en la bicicleta de Nelly, cuyos resultados, según dijo él, lo exoneraban. Sinceramente, la investigación fue un desastre en todo sentido, porque solamente nos apuntaron a nosotros, nunca buscaron una línea de investigación, jamás buscaron a alguien más, solamente se encapricharon en nosotros y nadie más. Aseguró que hubo un testigo que durante el primer juicio dijo que había visto a la víctima discutir el día anterior con alguien más, y que además en el teléfono de Nelly había otras llamadas, no solo las de él. Con un llanto que casi le impedía hablar con claridad, el acusado dijo que habían destrozado su vida y la de la familia, desde el día en que lo habían encerrado en la cárcel injustamente. No obstante, advirtió que seguiría luchando por sus hijas, confiando en que se hiciera justicia. Durante la audiencia declararon también las hermanas de Nelly. Gracias al testimonio de una de ellas, se obtuvo una serie de capturas de pantalla, en las que una mujer le confirmaba que la relación entre Nelly y Abel era de más de 5 años. El abogado querellante solicitó al tribunal que las copias de esas conversaciones se incorporaran a las pruebas, pedido que fue aceptado por la defensa. Seguido de eso subieron al estrado 13 testigos. Varios de ellos aseguraron haber visto a Nelly en su bicicleta en las cercanías del cerro y el puente del río, mientras que otros contaron haberla visto pasar varias veces por ese lugar y también ver la camioneta gris de Abel. Uno de ellos relató que mientras conducía en la ruta nacional y cruzó hacia el lado de la ciclovía, casi chocó con este vehículo porque iba a toda velocidad. Otro de los testigos precisó la hora en la que se topó con la camioneta, ya que se dirigía a realizar una operación bancaria cuando la vio pasar y conservó el ticket, el cual marcaba las 3:26 de la tarde. Aseguró que en el asiento del acompañante iba Lucía y que otra mujer era la conductora. El testigo aseguró que ambas lo saludaron y pudo notar cierta incomodidad en ellas. Tras largas horas de debate, los testimonios establecieron los puntos por los que Nelly había pasado con su bicicleta el último día que fue vista con vida. Asimismo, declararon las personas que encontraron el cuerpo y otros testigos que tuvieron versiones encontradas. Entre los testimonios estuvo el de una mujer que dijo que ese día había ido al cerro con su hermano a buscar a su mascota que se había perdido,
Al estacionarse vieron una camioneta roja vieja y cuando regresaron debajo del puente del río Malargüe observaron el vehículo gris. Mientras que otro hombre dijo que cuando ingresó al puente del río vio la camioneta gris y a 3 personas que le echaban agua. Por otro lado, una testigo aseguró que un joven le había dicho que vio a una mujer y a un hombre tomar del brazo a Nelly en el cerro, pero el muchacho negó esta versión. Al estrado también subió una expareja de Abel, con quien había tenido una hija. Ella dio detalles de las discusiones de pareja que involucraban a Nelly. Según esta mujer, en una ocasión encontró el celular de Abel. En este había un mensaje en el que Nelly le decía que no le importaba que tuviera una hija o que estuviera en pareja, que ella igual quería estar con él. La testigo refirió que en el pasado denunció a Abel por violencia doméstica. También relató un incidente ocurrido cuando iba en bicicleta con su hija y Lucía estuvo a punto de arrollarlas con la camioneta. Para el 11 de noviembre, como parte de las acciones para determinar las responsabilidades penales en contra de los 2 acusados, se realizó una reconstrucción hipotética de los hechos con la colaboración de 3 policías, con características físicas similares a las de Nelly, Abel y Lucía. Esta vez el escenario fue el lugar donde fue hallado el cuerpo de la víctima. Allí, un exfuncionario de la policía científica que había participado en las primeras pericias declaró que cuando llegaron a la escena el cerro estaba bastante contaminado, pues además de vehículos de policía habían llegado particulares. Sin embargo, pudo hallar secuencias de los rastros de un calzado y las huellas de neumáticos de bicicleta, que coincidían con las del rodado de la víctima. También pudo precisar que el modelo de zapatilla y la extensión de la huella determinaban que era un calzado de modelo femenino número 38. Descartaron que fuera el calzado de Abel, ya que su talla lo superaba por varios números. Esa instancia sirvió para intentar explicar las hipótesis que manejaban desde un primer momento. La primera era que la víctima había sido atacada por más de una persona. Señaló que también notaron que hubo un intento de escape y señales de defensa o lucha, y que el ataque no pudo haber durado más de 4 o 5 minutos. Este testimonio también descartó un abuso sexual, ya que las prendas de la víctima estaban en perfecto estado. En cuanto a la bicicleta de Nelly que fue hallada cerca de su cuerpo, el experto señaló que fue enviada a Mendoza para cotejar las huellas. Se dijo que se habían encontrado las del hombre que la había armado y otros 4 rastros que no pudieron ser cotejados. Además de la reconstrucción del hecho y la inspección ocular, un hombre declaró que compartió una jornada de trabajo con Abel el día del crimen, hasta varias horas de la noche. Aseguró que estuvieron faenando chivos y secando cueros, y que en ningún momento lo vio salir. Esta versión fue respaldada por otro testigo, que dijo haber estado trabajando en la barraca con Abel ese día. Una hermana de Lucía y el padre de Abel fueron citados también a declarar por la defensa. Las palabras de la mujer eran las esperadas, ya que confirmó lo dicho por la acusada, que el día que Nelly apareció sin vida, ella había estado toda la tarde tomando mate con sus familiares. Por su parte, el padre de Abel habló de la relación entre su hijo y Nelly, pero aseguró que no creía que él tuviera motivos para quitarle la vida. Además, también declaró un hombre que tenía un vínculo cercano con el matrimonio. Este señaló que Abel y Lucía tenían una excelente relación de pareja, y aunque admitió que ella era un poco celosa, dijo que jamás los había visto discutir. Uno de los testimonios más relevantes fue el de una mujer que se presentó como confidente y amiga de Nelly. Ella relató que la conocía desde que iban juntas a la primaria y que se contaban absolutamente todo. Esta mujer aseguró que Abel había sido la única relación que Nelly había tenido y que él solía ir a buscarla en su camioneta. Un perito del cuerpo médico forense amplió detalles sobre las conclusiones a las que llegaron tras examinar el cuerpo sin vida de la joven. Comentó que no se realizaron estudios para determinar si en el momento de ser ultimada la joven estaba embarazada, pues solo buscaban determinar las heridas y la causa del deceso. Por su parte, la defensa de Lucía presentó a un hombre que estaba detenido en el complejo penitenciario de Almafuerte, anticipando que dicho testimonio era decisivo. Este testigo manifestó que la noche del 7 de mayo, él había visto a una persona en la zona del río Malargüe, con un cuchillo ensangrentado y con salpicaduras en el cuerpo. Según dijo el sujeto, era un hombre apodado El Loquillo, quien ya había fallecido. Sin embargo, las declaraciones de este testigo no convencieron al tribunal, por lo que fue acusado de falso testimonio. Además de esto, durante el juicio quedaron en evidencia muchas irregularidades ocurridas durante las investigaciones policiales y el primer juicio. Salieron a la luz presuntos vínculos que había entre la familia de Abel con distintos funcionarios policiales, quienes entorpecieron las labores de los detectives a cargo del caso y ayudaron al hombre a salir librado de la culpa en el primer proceso.
Se supo que un oficial le había advertido que su teléfono estaba intervenido, mientras que otro le informaba de los pasos que se seguían en la investigación. Además, se reveló que cuando se hizo el allanamiento en la barraca de la familia, parecía que Abel sabía sobre la inspección y se mostró muy colaborador con las autoridades. Asimismo, se intentó cambiar la fecha de un video para ubicar al hombre en otro sitio. Ante la duda en estas investigaciones, la Fiscalía solicitó que se realizaran nuevas pruebas de ADN sobre las evidencias obtenidas en la investigación, a objetos filosos, guantes de descarne, guantes de látex y también a la bicicleta de Nelly, entre otros elementos. Además, se pidió un nuevo examen de los rastros genéticos obtenidos del cuerpo de la joven, como por ejemplo los extraídos de las uñas. Dicha solicitud fue avalada por la parte querellante y no recibió objeciones de la defensa. Por otro lado, se pidió el análisis de los teléfonos celulares de los imputados y la víctima, y también de las tarjetas SIMs con los nuevos softwares. La Fiscalía señaló que estos estudios permitirían inspeccionar cada mensaje y cada llamada, así como la ubicación desde donde se realizaron, sobre todo la última comunicación entre Nelly y Abel. De acuerdo con los resultados de este análisis, Abel y Nelly se comunicaron el 7 de mayo de 2013 desde las 9 de la mañana. Se estableció que la dinámica de comunicación entre ambos era la de llamar y cortar. Tras salir de su casa a las 3:30, la chica llamó a Abel 2 veces, una a las 3:44 de la tarde y otra un minuto después. Luego a las 4 de la tarde le dejó un mensaje de voz cuyo contenido se desconoce. 8 minutos más tarde, Abel le respondió con un mensaje de texto y después a las 4:10 escuchó su buzón de voz. En adelante no se hallaron más registros de comunicaciones entre ambos. La pericia también arrojó luz sobre las comunicaciones que mantuvieron Abel y Lucía el día del crimen y los días posteriores. Minutos antes de que cesaran las comunicaciones entre Abel y Nelly, Lucía comenzó a contactar a su esposo, primero para reclamarle cuestiones de dinero y luego para consultarle qué estaba haciendo y cuándo regresaba a casa. De acuerdo con el registro de llamadas, un día después de que Nelly fuera encontrada sin vida, entre los acusados se hicieron más frecuentes las llamadas perdidas. El día en que se estaba velando a Nelly, ellos se comunicaron 4 veces, y hubo un total de 8 llamados entre ambos al día siguiente. Luego los contactos fueron a través del teléfono de una de las hijas de Lucía y vía mensajes de texto. Otro punto de interés fue una serie de intercambios que el matrimonio sostuvo el 10 de mayo, cuando las autoridades judiciales ordenaron allanamientos en el lugar de trabajo de Abel. En uno de los mensajes enviados por Lucía a su esposo le decía que estaba tomando mates en la casa de su hermana y que luego lo llamaría. El hombre contestó con una negativa y le envió mensajes. También le llamó al teléfono de una pariente que era policía. En medio del juicio, el fiscal también solicitó al cuerpo médico forense los resultados que se habían obtenido de las diferentes pruebas que se habían hecho al cuerpo de la joven, así como análisis de orina y sangre. Esto para determinar si Nelly estaba o no embarazada al momento de que le quitaran la vida. Estos resultados no estaban agregados al expediente, y sobre este punto tampoco hubo objeción de la defensa. Una de las medidas más novedosas que introdujo la Fiscalía era una plantigrafía, es decir, la toma de medidas del pie descalzo de Lucía, para determinar cuál era su talla, pues según el fiscal durante la investigación esta prueba no fue realizada de manera correcta. La parte acusadora sostuvo este pedido, basándose en la huella hallada en la escena. En una de las audiencias se revelaron los resultados de las pericias realizadas por el Laboratorio de Huellas Genéticas, quienes analizaron y cotejaron muestras extraídas del cuerpo y las prendas de Nelly, los cuales confirmaron que había material genético de Abel en ella, lo que reafirmó los resultados obtenidos en 2013. Otro dato que se obtuvo de este análisis fue la presencia de 2 cabellos, cuya genética arrojó como resultado que se trataba de ADN femenino, pero no coincidía ni con el de Nelly ni con el de Lucía. Con este escenario, la parte querellante solicitó que se cotejaran esos perfiles con las hermanas de Nelly, tarea que realizó el mismo laboratorio, y que no encontró objeciones por parte de las defensas de ambos acusados. En su argumento de cierre, los representantes legales de ambos afirmaron que los juicios se ganaban con pruebas, y según su criterio, todo lo presentado por la Fiscalía eran nada más sospechas y chismes. No había ni una sola evidencia sobre la autoría de Abel y Lucía en el crimen. Por su parte, el representante de la acusación desmintió que hubieran perdido evidencias como señalaban los acusados, entre ellos las muestras de ADN de las uñas de Nelly. También aseguró que era incorrecto sostener que como no se encontró el arma homicida en poder de alguno de los dos, eran inocentes.
Recordó que el allanamiento en la barraca de la familia de Abel no se realizó en la misma noche del homicidio, sino días después, y que una prima del hombre que era policía les avisó de la inspección unas horas antes de que se ejecutara. Agregó que el médico forense era además amigo de la familia del hombre, y solo lo admitió después de que se descubriera. Además, el experto nunca explicó por qué no hizo un análisis de embarazo al cuerpo de la víctima, cuando los protocolos indican que cuando se comete un crimen en contra de una mujer joven en edad fértil se deben solicitar estos estudios. El fiscal explicó la posibilidad de una paternidad no deseada, como uno de los primeros móviles que se debía plantear el investigador. Advirtió que aunque se determinó a través del análisis uterino que la víctima no estaba embarazada, se podía pensar que el móvil realmente hubiese sido que Nelly sospechaba estarlo y lo hubiese reclamado a Abel. De igual modo, dijo que los testigos que mintieron en el primer juicio en el cual se absolvió a este hombre tuvieron la oportunidad de retractarse y decir la verdad de los hechos en este nuevo proceso, pero no lo hicieron. Además, el fiscal aseguró que en el curso del juicio se demostró que estos testigos, en su mayoría hombres, mintieron para beneficiar a Abel, para cubrirlo en su situación de infidelidad, pero en este caso estaban encubriendo un hecho mucho más grave, ya que se trataba de un crimen. Con relación a las acusaciones que durante años la defensa planteó sobre la presunta contaminación de las muestras que se tomaron en la escena del crimen y también de Nelly, refirió que eso jamás ocurrió. Explicó que solo podía darse una contaminación por degradación de las muestras, si ese día hubiese hecho calor y si la toma de tejidos hubiese demorado mucho tiempo, pero este no fue el caso. El cuerpo fue encontrado a las 12:30 de la madrugada y en menos de 2 horas ya le estaban practicando todos los análisis. Tras escuchar los alegatos de los abogados, finalmente el 29 de noviembre de 2021, el tribunal dictó la sentencia. En el caso de Lucía Belén Carrasco Estay, que en ese momento tenía 35 años, fue absuelta por el beneficio de la duda, y su esposo Abel Arnaldo Vázquez Correa, de 32, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. El tribunal por unanimidad falla. Primero, absolver de culpa y cargo por falta de acusación a Lucía Belén Carrasco Estay de los delitos de homicidio simple y de homicidio en estado de emoción violenta. Segundo, condenar a Abel Arnaldo Vázquez Correa a la pena de prisión perpetua por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Al oír el veredicto, Lucía rompió en llanto mientras sacaban de la sala esposado a Abel para trasladarlo a la penitenciaría donde debía cumplir su sentencia. Por su parte, el abogado de la mujer, Gustavo Nedic, señaló que aunque se sentía complacido de que su clienta fuese absuelta, la condena de su esposo había sido injusta. Por otra parte, la representante legal de Abel, María Hidalgo, aseguró que su cliente era inocente y seguiría peleando para demostrarlo. En su criterio, la diferencia entre el primer y segundo juicio era que este último se había hecho desde la perspectiva de género, y esto había sido lo que había condenado a Abel. La madre de Nelly, Melania, consideró que el fallo había sido justo, y finalmente su hija y su esposo podían descansar en paz. Casi 9 años estuvimos de espera, y sin saber quién era ni qué había pasado con él. Sobre la absolución de Lucía, manifestó que dejaba todo en manos de Dios y agradeció al pueblo de Malargüe y a los medios de comunicación por el apoyo que le habían dado durante todos esos años. Por otro lado, Gladys, una de las hermanas de Nelly, aseguró que siempre confió en la justicia y aunque la condena no le devolvería a su hermana ni a su padre, finalmente el responsable había recibido un castigo. La joven destacó que los 2 juicios fueron totalmente distintos, pues en el primero revictimizaron a su hermana y a su familia, mientras que en el segundo fueron escuchados. Además, destacó el apoyo de muchas organizaciones civiles y medios de comunicación, y del abogado Javier Yaroli, quien más que su representante legal se había portado como un padre defendiendo a su hija. Contrario a la alegría de los familiares de Nelly, estaban la tristeza y la desilusión de los allegados de Abel, porque para ellos, según, se había condenado a un inocente. Para Lucía fue muy duro e injusto lo que le hicieron a su esposo, pues según ella el verdadero asesino estaba suelto. Aseguró que las pruebas estuvieron manipuladas desde el inicio del juicio y dijo que en su caso se midieron unas huellas que quisieron hacer pasar por las de ella. Además comentó que en el primer juicio su esposo quedó en libertad por decisión unánime y en ese entonces no estaban las pruebas de ADN porque la tecnología no lo permitía. En este nuevo juicio recurrieron a eso como una prueba decisoria,
logrando determinar que los cabellos que se encontraban en el cuerpo de Nelly no coincidían con ella ni con los de su esposo, sino que correspondían a 2 mujeres que podían ser las autoras materiales del crimen. Comentó que esto no lo investigaron. Luego de esta sentencia, en febrero de 2022, los representantes legales de Abel iniciaron un proceso de revisión del fallo y solicitaron ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que la condena quedara anulada. El análisis del recurso de casación estuvo a cargo de los magistrados Teresa Day, Julio Gómez y Omar Palermo, quienes el 2 de mayo de 2023, cuando estaban a punto de cumplirse 10 años del crimen, votaron por unanimidad la ratificación de la sentencia en contra de Abel. Para la corte, el primer indicio de que el hombre era culpable fue que ocultara durante 3 días que había estado con Nelly el día del crimen. El fallo coincidió con los jueces de primera instancia, en que el hombre usó sus 3 días para borrar todos los datos de su celular, especialmente las llamadas y mensajes que intercambió con Nelly. Particularmente se descubrió una mentira clave cuando dijo que se le había escapado una llamada mientras mantenían relaciones sexuales, porque tal y como lo probó el Ministerio Público, la comunicación duró 166 segundos, cuando una llamada involuntaria que entraba al buzón de voz duraba 180. Se dedujo que este contacto fue para encontrarse y que Abel intentó cambiar el horario en que se vieron y tergiversar todo el recorrido que hizo para perpetrar el crimen. Los jueces vieron incongruencias entre sus primeras declaraciones y las formuladas en el juicio, y valoraron el testimonio de quienes vieron a Nelly en la zona, cerca del momento en el que le quitaron la vida. En cuanto a la violencia de género que ejercía el hombre sobre la joven de 21 años, se remarcó que él mismo dijo que la buscaba para sacarse las ganas según sus propias palabras, lo que para la corte era una evidencia de maltrato y cosificación de la mujer. Aclararon una de las dudas que surgió en el debate con relación a los cabellos que estaban como prueba en el expediente y que no habían sido identificados, advirtiendo que se comprobó que las partes del proceso erraron sobre el lugar de donde se extrajeron las muestras. Explicaron que los sobres con estos cabellos fueron extraídos de un vehículo Ford Fiesta color azul, que fue inspeccionado durante la investigación a pedido de los familiares de Nelly, que aseguraron haber visto dicho automóvil en un callejón alrededor de las 9 de la noche del día en el que le quitaron la vida, esto cuando salieron a buscarla. Sin embargo, luego esa línea investigativa se descartó, pues no guardaba ninguna relación con los hechos. Pese a que la familia de Abel hizo todo lo posible para revertir la condena, con este fallo todos sus esfuerzos fueron en vano. Muchos consideraban que en Malargüe hubo un antes y un después para el crimen de Nelly. A casi 11 años de los hechos, en el barrio donde vivía, aún la recuerdan con tristeza. No obstante, para la familia de Nelly, la presencia de Lucía, quien sigue viviendo en la misma casa con sus hijas, ya adolescentes, es un doloroso recordatorio de la tragedia que vivieron y del calvario que enfrentaron para buscar justicia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso que tardó muchos años en cerrarse y un caso que aún deja muchas preguntas en el aire que seguramente no se van a responder, que seguramente pues nunca tendrán respuesta y que al final de cuentas pues hacen que la familia de Nelly no tenga esa sensación de justicia total. ¿Lucía estuvo o no estuvo implicada? ¿Quiénes eran las otras personas implicadas? En los análisis forenses se podía determinar que habían participado 2 o más personas en el asesinato de Nelly. ¿Quiénes son esas otras personas y por qué no están tras las rejas? Realmente es algo bastante triste que quede un caso resuelto, por así decirlo, pero con la sensación de que está a medias. Así que déjenme sus comentarios sobre todo esto, yo los estaré leyendo. No me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.